Hagamos un recorderis. El libro de Romanos, la epístola a los Romanos, es una epístola o una carta escrita por el apóstol Pablo denominada soteriológica. Soteriológica porque la palabra soteriología traduce salvación. El libro de Romanos entonces nos enseña dos cosas. Uno, un gran tema acerca de la salvación. Y dos, el segundo tema acerca de los deberes cristianos. Y voy a empezar invertido acerca de los deberes cristianos. Muchos de nosotros venimos a la iglesia buscando no deberes que debemos cumplir, sino los beneficios de lo que me está dando, de lo que me ofrece la vida cristiana. Y si bien es cierto, tenemos bendiciones y tenemos esas dádivas de Dios para nosotros, tenemos que concentrarnos en los deberes que tenemos. Pero también como ciudadanos del reino de los cielos tenemos deberes espirituales y deberes morales en los cuales estamos, porque somos seres humanos y estamos inmersos en una comunidad. Así que el apóstol Pablo está interesado en mostrarle a la iglesia en Roma que era una ciudad cosmopolita, era la ciudad más poderosa del momento, era la ciudad del boom, donde estaba todo lo mejor. La iglesia necesitaba ser enseñada, la iglesia necesitaba ser educada con la cultura del reino de los cielos. Y era tener el deber como cristiano de lo que nosotros tenemos que hacer. Desde el capítulo 12, en otras palabras, hacia adelante, usted va a encontrar 12, 13, 14, 15 y 16. En estos capítulos, todo lo que habla acerca del deber cristiano. Y uno de los deberes cristianos es amarnos sin fingimiento. Y esto es bien difícil. Qué difícil es amarnos sin fingimiento. Primero, amarnos. La vida cristiana nos enseña que nos amemos unos a otros, que estemos pendientes los unos de los otros, que nos bendigamos los unos a los otros, que nos prefiramos los unos a los otros y que nuestro amor sea sin fingimiento. Que nuestro amor pueda cubrir la multitud de faltas que cada uno de nosotros tenemos. ¡Qué cosa para difícil! Él me la hizo en el juego largo. Y esa no es la ley ni el deber de la vida cristiana para nosotros. Ahora, yo no vine para hablarle de moralidad. Lo que sí vine es para decirle que el amor de Jesús fue sin fingimiento. Fue un amor transparente, honesto, y Él quiere que sea igual para nosotros. Pablo lo escribió en Corintios diciendo allá en el capítulo 13, hablando acerca del verdadero amor. El verdadero amor no se enorgullece, no busca lo suyo, es sin fingimiento, todo lo soporta. No se irrita, no busca lo suyo, no guarda rencor. Ese borrémoslo. No. En la vida cristiana, tú como esposa o esposo o padre o hijo o ciudadano del reino de los cielos, tienes que mantener un deber que es amar sin fingimiento. Y no importa si está limpio o está sucio, no importa si tiene una buena batería de baños o no, no importa si usa calzado o no importa si es de un tez de color de piel diferente a la tuya, o si vive en una casa o menor o mayor a la tuya. El amor nuestro como cristianos es sin fingimiento. El amor de Dios nos guarda, nos protege y nos llena para poder dar a otros. ¿Cuánta falta hace en el mundo del verdadero amor? El verdadero amor no son relaciones sexuales. ¿Aló? ¿El amor sabe qué es? Tampoco es Cupido con un arco y una flecha y corazoncitos. No, eso tampoco es amor. ¿Qué es amor? ¿Soportar? No, eso no es amor. Amor es decidir. Amor es una decisión que yo hago cada día de amar a mi esposa tal cual ella es y un poco más cada día. Porque el amor de Dios cubrirá
multitud de pecados y aumentará de su amor en mí para que ella pueda ser amada. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, no va a ser posible, porque guardamos rencor, buscamos lo nuestro, hacemos pagar. Este año tenemos que lograr amar más a nuestros hermanos. Este año tenemos que lograr que amemos más a nuestra comunidad alrededor. Este año tenemos que lograr que amemos más a toda nuestra ciudad. ¿O estamos un poquito distantes de la realidad de lo que debemos hacer? Tenemos que lograr amarnos sin fingimiento. Tenemos que lograr amarnos. Ese amor también se da y se muestra con el desprendimiento, en el ceder, en el compartir. Porque sabe que la iglesia primitiva, ¿qué hacía? Compartía ¿cuántas cosas? Todo. Esto es absolutamente asombroso. Podían vender sus propiedades, traerlas al templo para ser administradas y repartirla en las necesidades a fin de que ninguno tuviera necesidad, a fin de que pudieran alcanzar otras vidas. Esto es un sistema de amor totalmente loco, totalmente desorbitante, totalmente fuera de las cosas que nosotros podemos razonar. Porque ¿cómo voy a comer medio pan si es el pan que yo compré con mi dinero, con mi sudor? Pues no es así, porque el Señor te dio todo para que tú puedas también desprenderte de ¿cuánto? Y ahí es donde nos cuesta. Por eso tenemos que aprender a amar sin fingimiento realmente. También a recibirnos unos a otros. Amar a pesar de, tuve que sacrificar para que ellos pudieran ser bendecidos. Es amar sin condiciones, sin fingimiento, y amarnos en verdad los unos a los otros. Se dieron su cama para nosotros, se dieron sus comodidades para nosotros. ¿Será que a esto le agradaría al Señor? ¿Pudimos entonces ser de bendición en ese pequeño acto? Cada uno de nosotros podríamos hacerlo. De hecho, cada vez que viene Rúa y abrimos nuestros hogares, estamos bendiciendo las vidas, estamos amando sin fingimiento, estamos entregando, estamos haciendo la capacidad de cumplir con los deberes cristianos. Hay muchos más deberes cristianos que podríamos hablar. ¿Y qué del juzgarnos unos a otros? O del hablar los unos de los otros. El cuerpo de Cristo debe dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Jesús dijo: ¿cómo conoceréis a mis discípulos? ¿Por la mega iglesia que tienen? ¿Por el templo bonito? ¿Porque se visten de esa forma? ¿O se colocan accesorios? ¿Cómo dijo Jesús que nos conocerían? ¿Y cuál es parte del fruto del Espíritu? ¿Cuál? ¿Y cuál es el primero? Y 3 cosas quedarán al final de todo esto: la fe, la esperanza y el amor. ¿Y el mayor de ellos cuál es? Y si no cumples con el mayor de ellos, entonces ¿qué estamos haciendo? Si tú no puedes perdonar a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo o a tu vecino o a la sociedad, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Y esto es lo que decía Pablo a la iglesia en Roma. Ustedes no deben ceñirse por las normas romanas, ustedes tienen que ceñirse por las normas del Evangelio del Señor. Allí tenían demasiados dioses, demasiadas culturas extrañas. En los templos lo que habían eran sacerdotisas que recibían a los hombres para llevarlos a la prostitución de ellos. Y esta era la verdadera religión del momento. Y este no era el camino. ¿Por qué? Porque daña la familia. ¿Por qué? Porque destruye la salud de los hombres con enfermedades y demás. ¿Por qué? Porque va contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso no es amar en realidad.
Esa es una satisfacción de las obras de la carne que conduce solamente a más lujurias y termina en la muerte espiritual y física. Si no, ¿por qué tendremos VIH en el mundo? Claro que ya no se habla tanto del VIH cuando se descubrió, pero sigue rondando y sigue matando personas. Por eso el mejor lugar diseñado por Dios en su voluntad para proteger la institución sagrada de la familia es el matrimonio. ¿Aló? Es el plan de Dios de lo mejor. Esa es la bendición de lo que Dios tiene para sus hijos, para que podamos hacer conforme a los deberes cristianos. Si usted va conmigo a capítulo 14 de Romanos, encontraremos allí elementos que nos ayudan. Verso 23, por ejemplo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? ¿Es qué? Entonces otro de los deberes que tenemos en nuestra vida es llenarnos de fe. ¿Aló? ¿Por qué, pastor? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este año tenemos que lograr tener más fe. No solamente para asistir al templo, sino para poder vivir nuestra vida práctica de fe. ¿Sabía que usted tiene autoridad en Jesús? ¿Sabía que usted tiene y puede orar por los enfermos y ellos van a sanar? ¿Sabía que usted puede predicar y Él va a llenar su boca con el mensaje de lo que debe decir? ¿Sabía que sus pies pueden llevar esperanza a otros? Entonces eso es fe. Porque nosotros, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, ya no caminamos más por vista. Caminamos es, dígalo, caminamos por fe. ¿Qué no puedes creer este nuevo año que Dios va a hacer algo de salvación en alguna área tuya? ¿Por qué no puedes creer que Dios puede agrandar la empresa de lo que Dios ya te puso? Eso es fe, eso es salvación de Dios para tus finanzas, es salvación de Dios para tu negocio, es salvación de Dios para tu esperanza, para tus generaciones. El problema de la religión tradicional es que castró la fe del pueblo y les dio enseñanzas de que debían, entre más miserablemente, más salvación iban a tener, lo cual es mentira. Ahora, yo no le estoy vendiendo un evangelio de casa, carro, beca y de miles de millones de dólares. No, estoy diciendo que en el mundo tendríamos aflicción, pero confíen, el Señor lo hará todo posible para ti. Y es necesario que a través de diversas pruebas podamos ser salvos. Así que usted va a ser probado, pero no se va a quedar en la prueba. Usted va a ser edificado y levantado y pasado a otro nivel para que tu fe pueda crecer. Un deber que tenemos en nuestra vida cristiana es tener fe para todo lo que usted necesita, para amar, para diezmar, para ofrendar, para dar un mercado, para hablar con su vecino, para caminar, para ir donde Dios lo está llamando a ir. Es fe. Iglesia, necesitamos tener nuestro deber de fe más alto. Usted debe escudriñar las escrituras más cada vez, porque ¿por dónde viene la fe? ¿Y el oír qué cosa? Pero si usted no la lee, no la escudriña, no asiste al templo, no va a los viernes doctrinales, no asiste a MEC de instrucciones, ¿cómo va a crecer? Pero tenemos que empezar por las pequeñas cosas de acciones de fe. Si usted invierte en unos buenos zapatos, ¿por qué no puede invertir en una buena Biblia? Si es la que le va a dar fe para su vida diaria. Si usted puede cargar un gran reloj en su muñeca, ¿por qué no puede cargar su Biblia para venir al templo del Señor? Tenemos que despertar en las cosas sencillas, en las cosas comunes de nosotros. ¿Por qué usted invierte en un gran juguete o en un gran celular para su hijo y no le invierte la palabra de vida a su hijo en la Biblia?
Yo tengo la Biblia de niño que papá me dio, aún intacta, bueno, con rayones y todo, pero intacta, porque cuando hablo de la palabra de Dios hoy, vienen a mí las imágenes de aquello que yo leí en mi niñez. Cuánto agradecimiento a Dios por eso. Pero si usted solo le invierte el celular, pues el resultado y la siembra de lo que va a tener, la ciencia ya se lo dijo, lo va a embrutecer. Razón tiene la Biblia en decir, instrúyelo al niño. ¿En dónde? Y aun cuando fuere viejo. Las cosas en la vida cristiana son de deberes. Usted debe tener el deber de amar, amar sin fingimientos. Debemos tener el amor de recibirnos unos a otros. Debemos tener el deber de no juzgarnos y también el deber de la fe. Jesús dijo estas palabras: me asombra esta persona por el nivel de fe que tiene, porque donde he caminado no he hallado tanta fe. ¿De quién se dijo eso? ¿De un judío o de un gentil? ¿Será que cuando Jesús venga a la tierra, dice la palabra, hallará qué? Porque cuando el Señor vuelva va a necesitar que usted tenga fe. Porque si usted no tiene fe, pues ¿cómo va a creer y cómo va a ser conectado en la vida espiritual a la final trompeta? ¿Aló? Porque la fe que viene por el oír, el estudiar la palabra de Dios, se aloja en el espíritu. No solamente se vuelve un conocimiento en su mente, en sus células o neuronas, también se vuelve un elemento en su vida espiritual. Y cuando usted camina en la vida del Espíritu, libro de Romanos capítulo 8, entonces el Espíritu acomoda todo lo espiritual del reino de los cielos a lo espiritual en su vida. En otras palabras, cuando suene la gran trompeta final, que es espiritual, en el reino del Espíritu, usted va a estar sintonizado en lo espiritual y la va a poder escuchar por medio de la fe. No sé si me hice entender. Pero si usted desconoce que hay una trompeta final y que va a sonar y que es en el Espíritu, pues echeverri. Por eso la palabra nos da las promesas, pero nos abre los ojos del entendimiento y de las promesas que tenemos en el reino de Dios para nuestra vida y de lo que debemos prepararnos. Usted necesita fe para agradar a Dios también. Como Daniel y sus amigos hicieron en Babilonia frente a tanta tentación que tenían. Se necesita fe para creer, fe para discernir, fe para rechazar en el nombre de Jesús. ¿O no? Entonces sí, la iglesia necesita fe. Cuando tú vienes a la casa del Señor, vienes con necesidad de ser inyectado en fe. Sara necesitaba fe o no. Abraham necesitaba fe o no. Claro, haga de cuenta, una persona mayor que ya no tiene la capacidad en su útero de producir nada, y ya un viejito decrépito que tampoco. ¿Cómo la vio Fernando? Difícil, ¿verdad? Ya nada que hacer. Y Sara dijo: ¿y cómo este hombre me va a dar satisfacción a mí? A pocos entendedores hoy. ¿Cómo va a ser este para darme satisfacción a mí si yo estaba yuca? Dijeron los niños allá, yuca. Pero él pensaba en niveles de fe. Dijo: si Dios lo dijo y me mostró, Él lo va a hacer. Y esa noche, ¡prim!, funcionó la cosa y nació Isaac. Y se le contó a Abraham un hombre de fe. Eso es asombroso. Tenemos que creer más. Hebreos habla acerca de la fe allá en su capítulo magistral 11, acerca de la fe. Entonces tenemos que aprender acerca del amor, tenemos que aprender acerca de la fe.
¿Para qué? Para que podamos encontrar salvación en nosotros. El pueblo de Israel fue salvado mediante la fe. Y cada uno de nosotros hemos sido salvos mediante la fe. Así que la fe es importante, ¿o no? Usted tiene que orar por su hogar, aunque se le esté destruyendo, en fe. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo aquello que está destruyendo mi casa o mis hijos o lo que sea, pero de aquí no pasan, porque mi Señor está conmigo. Y veré mi victoria. Y del polvo me levantará y reconstruirá. Y aun si Lázaro resucitó al cuarto día, pues mi hogar también va a resucitar. O mis enfermos, hijos, en fin, no sé cuál sea la circunstancia. Pero usted tiene un año lleno de salvación, lleno de amor y de fe para usted y su casa. En el nombre de Jesús, en esa persona maravillosa. Tenemos que ser creíbles en lo que Él nos está diciendo. Usted tiene que mirarse al espejo y decir: wow, qué milagro Dios ha hecho en mí. Pero la otra parte en la cual me quiero centrar para finalizar se llama salvación. El libro de Romanos entonces tiene dos partes: la parte de los deberes cristianos, de los cuales hay muchos más y hablaremos en otra ocasión, pero también tiene la parte de la salvación. Si usted revisa el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, etcétera, hasta Apocalipsis, usted va a encontrar que cada libro habla de salvación. ¿Esto de qué nos habla? De que el mundo está regido y está instruido o estructurado en dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la ley y demás, las 7 dispensaciones que hay. Pero en cada una de esas dispensaciones, lo que busca Dios para el hombre es darle salvación, porque el hombre está destituido de la gracia, de la gloria de Dios por causa del pecado. Lo más importante del evangelio para el hombre en la persona de Jesús es que encuentre carro, casa y beca, que se le resuelvan sus problemas, o que encuentre paz para con Dios, en otras palabras, salvación. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por las cosas de abajo y no las de arriba? ¿Por qué ponemos nuestra esperanza aquí abajo y no allá arriba? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Dejamos las cosas prioritarias por cosas baladíes. Pablo le está enseñando a la iglesia en Roma que concentren todos sus esfuerzos en cuidar la salvación tan grande con que hemos sido comprados. Hemos sido comprados con precio de sangre, con la sangre del Cordero de Dios. Mire capítulo 6 en el verso 23 de Romanos. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Mas la dádiva de Dios es ¿en quién? Señor nuestro. Es que el resultado del pecar, ¿qué trae? Ilusos todos aquellos que creen que mintiendo, robando, adulterando, lascivia y demás obras de la carne van a terminar bien. Porque Satanás no vino sino para robar, para matar y para destruir todo en tu vida. No juegues con el pecado. No hay oportunidad para decir sí a Dios y sí al pecado. Tienes que ser un hombre radical en la vida cristiana. Si vas a pecar, entonces peca de la mejor manera con sus resultados. Pero si vas a vivir para Dios, vive de la mejor manera para Dios, en fe y en amor. Tú no puedes servir a Dios y a los hombres. No hay esperanza alguna entre las dos cosas. Pablo se lo está dejando claro a una sociedad pagana. ¿Y en qué se diferencia esa sociedad de Roma en esos tiempos a hoy? Igual estaba diciendo Pablo a Roma: ese no es el camino. El camino, si siguen en eso, es la destrucción, es su propia muerte. Pero déjenme darle una buena noticia. Si ustedes se apartan de eso, entonces hay un regalo, una dádiva de Dios para ustedes: la vida eterna. Si usted no desea vida eterna y quiere quedarse aquí, déjeme decirle
que aquí no se va a quedar. Su cuerpo se va a morir, se va a ir al polvo, pero su alma se va a presentar delante de Dios en el gran juicio y Él le va a determinar dos caminos. Eres buen hijo de Dios, has sido fiel en lo poco, entra en el reino de tu Señor, en el gozo de tu Señor. O si tú no has recibido a Jesús en tu corazón e insististe en la vida pecaminosa, tu destino es el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, la condenación, el infierno. Esto no es un juego, es una realidad. Así que cuando te hablan de que tu vida va a pasar a la vida eterna, debes decir: ¡aleluya! Porque voy a estar con mi Padre Celestial, mi Creador. Voy a verle cara a cara. Estaré con Él para siempre. No se trata de estar en esta tierra. ¿Qué de bueno pueden tener 100 años en esta tierra comparada con la eternidad de estar con mi Señor? Es una dimensión totalmente opuesta. Es una realidad que te debe mudar el pensamiento. Porque cuando tú tienes la mirada puesta allá arriba, dices: no, definitivamente aquí puedo tener los más y grandes lujos, pero nada de esto es suficiente ni comparable a la paz que se siente de tener al Hijo de Dios dentro de tu vida, al Espíritu Santo de Dios, al Padre eterno, y que te da esperanza, porque Él dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estén. Así que yo voy rumbo a mi patria celestial. ¿Y usted para dónde va? A su patria celestial. Así que Pablo está hablando acerca de la salvación. La salvación es una dádiva de Dios para los hombres. Él pudiera haber creado otra generación, otra humanidad. No solamente nos da el regalo, no solamente nos da la vida eterna, que no merecíamos, sino que nos lo da a través del único Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él no nos está ofreciendo ni presentándonos, Pablo, a una religión, a la religión paulista. No, está presentando al único y suficiente, al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y así lo dice Pablo: nuestro. Los involucra a ellos. Qué bueno que este año que empieza, y a través de ese, usted puede decirle a su familia: nuestro Señor Jesucristo. Y no que ellos le digan su Señor Jesucristo. Son dos cosas distintas. Qué bueno que podamos alcanzar a nuestro barrio y digamos todos juntos: nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas nos habla el libro de Romanos: los deberes del cristiano y acerca de la salvación. El porcentaje de capítulos que hablan acerca de la salvación van hasta el capítulo 11, y los 5 finales hablan de deberes. Así que el porcentaje es altísimo hablando de la salvación. Esto nos muestra de que tú y todos nosotros, la urgencia es de salvación. ¿Alguien necesita salvación? Yo necesito salvación en diferentes áreas, en toda mi vida. Abre tu boca y habla con el Señor un momento. Cuéntale al Señor de esas áreas que necesitan ser pulidas, ser trabajadas, que necesitamos ser restaurados. Y solo Jesús puede restaurarte y darte salvación. Danos esperanza. Solo Jesús puede sostener tu casa, tu hogar. Solo Jesús puede abrirte el entendimiento para que tengas revelación de las cosas que hay que hacer. Solamente Jesús puede cambiar el norte y la historia de tu vida. ¿A quién más puedes ir si no es a Jesús? Pedro lo dijo de esta forma: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna?